Bueno, aquí hay mucha tempestad, así es que espero que no se vaya a ir la luz o la señal, pero si pasa, pues ya eh, les informo que eso está lloviendo fuerte y hay tempestad. Bueno, entonces en lo que compartimos la semana pasada, que no sé si lo pudieron ustedes leer, ¿se recuerdan? Es lo que tienen ahorita en pantalla, sí estoy compartiendo pantalla con ustedes, ¿sí? ¿Sí están viendo? Sí, sí, estamos bien. Ok. Entonces aquí tienen la finalidad del libro. Aquí les dice que es mostrar el valor de la vida humana y el camino para adquirir la felicidad y la sabiduría. Luego habla de los personajes que aparecen en el libro, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa Dios en el complejo y sombrío panorama de la reflexión de Kohelet? Fíjense que leyéndolo así de una manera superficial vamos a encontrar pues eh, eh, la descripción que está haciendo aquí este material, que dice que es un escrito complejo y sombrío. O sea que si ustedes lo vieron así, pesimista, escéptico, bueno, pues tienen la razón, ¿verdad? Porque realmente si se lee así super, desde la forma, desde la superficie, eso es lo que vamos a encontrar. Pero luego dice, el autor del libro es creyente. Eso hay que tomarlo en cuenta. No es una persona que se va a suicidar, ¿verdad? O que quiere la eutanasia. Y hace continuas referencias a Dios. Hay que fijarse eso. 32 veces en 12 capítulos. Entonces, hay que notar cuando son como claves para ir viendo. Cuando menciona a Dios, cuál es el contexto en el que lo está refiriendo, ¿verdad? Pero dice, no como lo vimos en Josué, o sea, las referencias que hay aquí de Dios no es como las que encontramos en el Éxodo o como la que encontramos en el libro de los jueces o pues en la entrada con Josué o con Samuel, todos esos que son en los libros históricos, no lo vamos a encontrar con esas grandes tradiciones históricas, ni siquiera como lo van a ir refiriendo los profetas del Antiguo Testamento, tampoco lo vamos a encontrar como es en Job, ¿verdad? Son libros, se puede decir que son libros distintos que tienen la riqueza sapiencial, pero hay que encontrarle la forma literaria, ¿verdad? Para darnos cuenta de qué se trata. No no llegamos al fondo del escrito, sino solo a la forma. Entonces dice que el Dios de Cogelet es ante todo creador y juez. Fíjese, como creador, pues es principio y fundamento. Eso tiene que tener consecuencia en nuestras vidas. Principio y fundamento de todo lo que existe, visible e invisible. Eso hay que tomarlo muy, muy en serio. Eh, y entonces dice que esta es la clave con la que el autor nos está hablando, ¿verdad? Tenemos que ir captando esa clave de lectura que la vamos a ir encontrando en toda la obra. Y entonces nos habla de las obras de Dios inaccesibles al hombre. Si ustedes se dan cuenta que todas las obras de Dios son inaccesibles a los hombres en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos un tratado que se llama de la gracia. Y la gracia son todos los méritos de Cristo. Entonces, todo eso que estaba inaccesible a los hombres, gracias a Jesucristo, ya es accesible a nosotros. Un poco lo que era la lectura de Pablo el domingo, ¿verdad? Eh, Se habla de todo, del gobierno del tiempo, de la eternidad, que el hombre no logra desentrañar porque no logra captar desde su pequeña inteligencia, de los juicios de Dios, de las acciones de los hombres, cómo Dios juzga las acciones, y vamos a encontrar siempre que el texto va a decir, en los salmos sobre todo, va a decir
tus caminos no son mis caminos. Entonces, cuando nosotros vemos cómo nosotros interpretamos la justicia de Dios, la misericordia de Dios, pues lo hacemos desde nuestra perspectiva. ¿Dónde encontramos eso en el Evangelio también? Pues lo encontramos hace poquito, cuando Pedro le dice a Jesús que es el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Justamente no me toques, Satanás, no me toques, Satanás. No, antes de decirle eso, primero le dice, lo que acabas de revelarme no salió de ti. Fíjese, los caminos inaccesibles no salió de ti. Esto te lo reveló mi padre cuando le dice que es el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, eso tú no lo podías comprender. Esa perspectiva trascendente, no, eso que dijiste no salió de ti, no la podías tener. Porque, pero luego, cuando él ya juzga la acción de Jesús, o sea, la acción de los hombres que tiene que morir, ya entonces él tiene otra forma de manifestarse, Pedro, ¿verdad? Entonces aquí dice que en esa manera, pues entonces él no lo puede desentrañar, sus juicios, las acciones. Entonces, no hay, ¿por qué? Porque el ser humano no tiene esa perspectiva trascendente, no sabe de eternidad ni de infinito, porque es finito, porque es limitado, no tiene esa perspectiva. Nosotros podemos juzgar u opinar desde nuestras perspectivas humanas. Entonces, eso hay que tomarlo. Entonces, también vemos la oración de Jesús, ¿verdad? Cuando alaba a Dios porque se ha revelado a los sencillos. Los sencillos no están tan complicados en sus reflexiones. Entonces, descubren que todo lo que tienen es recibido. Dios se los otorga según su libre voluntad. Ahora, aquí entra un elemento que ya no lo tenemos en el Nuevo Testamento, porque aquí dice, ¿cómo recompensa? Ahí entramos al libro de Job y el diálogo que tenía con sus tres amigos, que era entonces la teología de la retribución. Entonces, aquí en Cogelet tenemos todavía ese punto. O sea, Dios, si yo soy bueno, mi recompensa es buena. Si soy malo, tengo castigo. Bueno, eso es lo que los amigos le decían a Job y Job decía que no. Entonces podemos añadir que en este libro, miren aquí está lo que les faltó leer. Le falta una visión cristiana de la vida, una visión cristiana del dolor, una visión cristiana del placer. Falta Cristo. En todo el Antiguo Testamento falta Cristo, siempre falta Cristo. ¿Por qué? El culmen de la revelación la da Él. No obstante, el libro cierra las puertas, el libro cierra las puertas a la esperanza de falsos paraísos en la tierra. Juan Pablo II decía, no pensemos que nuestra estadía aquí en la tierra es para siempre, no ni lo imaginemos. Es pues una utopía, eso no es así. Entonces, no llega ciertamente a vislumbrar la verdad de un reino de eternidad feliz, como decía Margarita, no lo logra, porque eso se logra, es la revelación del Nuevo Testamento. Una eternidad feliz con Dios, o como la gente dice, en el cielo. Pero, por eso, hay un desencanto radical que se ve ya como premisa necesaria el camino de la revelación de Jesús. Entonces, miren, aquí está lo que decía Juan Pablo II. No tenemos aquí morada permanente, sino que vamos en busca de la futura. No se trata tampoco de anular toda esta realidad terrena para decir, bueno, pues la que viene, no, sino que realmente aquí se construye nuestro futuro. Entonces presenta a Dios como aquel que determina todo lo que acontece y es insondable.
hasta el punto que el hombre no alcanza a conocer lo que ha establecido Dios. O sea, no lo sabemos. Por eso, la respuesta es solo Dios sabe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Solo Dios sabe. ¿Verdad? Porque a veces nosotros, pues, presumimos de dar algunas opiniones y a veces, pues, distorsionamos todo lo revelado. Por eso, acuérdense ustedes que nosotros no tenemos solo la Sagrada Escritura, sino la interpretación del magisterio. Entonces, por eso, el libro termina con una invitación. Después de todo lo dicho, teme a Dios. Ahí está lo que hemos ido viendo en cada libro, el temor de Dios. Observa los mandamientos, porque Dios va a tomar en cuenta a todas nuestras acciones y conocerá todo lo que está oculto, sea bueno o malo. Entonces, luego vemos aquí, hombre, nada puede hacer feliz al hombre. Ese es el otro protagonista. Acuérdense que estábamos viendo protagonistas, Dios, en el libro, ¿verdad? Luego el hombre. Al hombre nada lo puede hacer feliz sobre la tierra. Y acuérdense que hay una canción de José José, ¿cómo era aquella, verdad? Porque somos como el río, cada instante nueva el agua, el amor se acaba. Y ustedes oyen esa canción y es como esto mismo, ¿verdad? La belleza cansa, nada es para siempre. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Pues eso, que el hombre no va a encontrar la felicidad aquí en la tierra. La única felicidad que le queda es contentarse con gozar moderadamente, frenando sus ambiciones, no, no, no superando los límites, pues no brincándose todos esos límites, no desear más de lo que tienes, o sea, sin medida, porque eso le quita la tranquilidad y le quita la tranquilidad a otros y de eso también tendrá que dar cuenta. Entonces, al final, el diagnóstico que da el libro en las realidades humanas, que serían los otros protagonistas, todos los seres humanos, dice aquí, el diagnóstico de las realidades humanas es pesimista y desalentador. El hombre no logra en nada provecho o felicidad, porque todo es vanidad, vacío, absurdo, muy distinto al panorama que presentó la literatura griega. O sea, estamos hablando entonces de una cultura. La cultura griega tenía otra perspectiva. Entonces, luego vemos aquí lo que ya habíamos dicho anteriormente, la doctrina de la retribución queda entredicha, porque, pues porque esa era la mentalidad justamente del libro de Job, que trata de corregirlo el libro de Job, porque mire, si está escrito ahí, no está escrito ahí solo para que nosotros hagamos el esfuerzo de entenderlo, sino que está escrito ahí porque con la lectura nosotros entendemos que esa realidad ya está superada. Pues en Job está el libro, el cuento, la historia, el relato de algo que se supera. Por supuesto que como estamos diciendo que el libro de Job es un cuento literalmente hablando, ¿verdad? No cuento, así como hoy decimos, esos son cuentos, no, cuento literario, ¿verdad? Que tiene una moraleja, una enseñanza. Acuérdense que todos los cuentos terminan y fueron muy felices. Entonces Job fue muy feliz también, ¿verdad? Porque se le regresó todo lo que se le había quitado. Claro que no era lo mismo, eran otras mujeres, otros hijos, otras riquezas, pero tuvo toda una vida plena. Pero eso forma parte de la manera literaria. Entonces, pero si nosotros queremos ver esa devolución de Job, lo queremos ver en el Nuevo Testamento, pues nosotros si queremos ver eso, pues es la resurrección de Jesús. Todo lo que pasa con Jesús, pues al final de cuentas muere y Dios lo resucita y le da la plena. Y luego Pablo va a decir, bueno, si morimos con Cristo, creo que eso si fueron a misa, ¿verdad? Si con Él morimos, con Él vivimos. Entonces, y si morimos con Él, también vamos a resucitar con Él. Entonces, son los méritos, es el tratado de la gracia que llega hasta el Nuevo Testamento. Pero dice que todo esto, dice la doctrina de la retribución, queda entredicho, como sucedía en Job. Pero esto hay que verlo dentro de la progresiva revelación de Dios al hombre.
Es lo que explicamos muchas veces. Les puse esta literatura para que vieran que eso ya se los había dado anteriormente, para que lo vayan leyendo y vayan captando. Igual ahorita lo que tenemos para la próxima semana, el eclesiástico, o sea, Siráside, pues aquí tienen el material que es casi lo que ustedes van a ver en las citas que le puse para que lean, ¿verdad? Para que ustedes vean, esto está pues ya más reducido, más sintetizado. Entonces dice que el Cogelet es una voz más en esa genial polifonía de la revista. Fíjense en la palabra polifonía. Hay muchas maneras, muchos, fonos, pues palabras, voces, sonidos para hablar de Dios, sobre todo en la revelación bíblica. ¿Dudas, preguntas sobre el Cogelet? No. ¿Queda clarísimo? Sí. Pues muy interesante, licenciada, muchas gracias. Ya hemos Pero esto avanzado. acuérdense que esto lo tienen ustedes en el chat. Para que ahorita, por ejemplo, lo que nos toca para la semana entrante, pues aquí tienen ya, como quien dice, la síntesis, tienen la autor fecha, características literarias, lo que les puse exactamente, contenido teológico, que es lo que buscamos en cada libro, ahí lo tienen, y bueno, ya luego nos va a tocar sabiduría, este es más pequeño, pero fíjense, es más pequeño, pero si ustedes abren su Biblia, que yo espero que lo estén haciendo, porque de eso se trata nuestro curso, porque ya tuvieron un curso primero sobre estos textos y ya conocieron pues toda la parte estructural y todo eso. Pero ahora estamos trabajando con la Sagrada Escritura. Y si ustedes así solo por ojearlo, abren Eclesiástico, o sea, Ben Siráside, si lo abren, se van a dar cuenta que tiene un prólogo y ese prólogo están numerados los versículos, pero el prólogo está totalmente ubicado antes del primer capítulo, si ustedes se fijan. Eso es una característica, y una característica que va a diferenciar de los otros libros. ¿Por qué? Porque casi en ningún libro hay una parte como biográfica. Ya eso ya lo hemos dicho anteriormente. No hay una biografía. Hablábamos de que de algunos personajes, a ver si se recuerdan qué personaje dije yo que ya tenía una biografía un poquito desarrollada, que no eso lo dije la semana pasada. ¿Quién se acuerda? Una biografía. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Que yo les digo que en el texto no hay muchos datos biográficos extensos de una persona, ni siquiera de Abraham, así se los dije, ni siquiera de Abraham ni de Isaac. Hay relatos de lo que pasó cuando tienen la experiencia de Dios. En Moisés hay un poquito, pero luego pasan muchos años sin saber qué pasó, hasta que tiene el encuentro, ¿verdad? Ese árbol que no se consume. Pero yo les dije hace 8 días, hay un personaje que acabamos de ver en el otro curso. ¿No se acuerdan? ¿Ah? Bueno, es Josué. Samuel. Josué. No, perdón, es Samuel. Es cierto. Samuel. Él sí, porque se tiene desde la base de cuando Ana se lo entrega al sacerdote. Y desde que Ana no podía tener bebés. Sí. Entonces, todo eso se los dije la vez pasada y bueno, pues aquí en el prólogo, ustedes lo tienen con 4 características muy específicas de lo que es el libro. Y si ustedes se van al epílogo, que este es uno de los más extensos libros que hay, no tanto pues si lo van a comparar con Isaías, ¿verdad? Pero acuérdense que Isaías son varios Isaías los que están ahí. Pero si ustedes se fijan aquí, este libro del Eclesiástico llega hasta el capítulo 51, está el epílogo, y en el epílogo van a encontrar ustedes
una introducción de la sabiduría, que es como un poema, pero se van a dar cuenta que ahí está casi la firma de quien escribió al final. Vean usted. Hasta aquí las palabras de Simón, hijo de Jesús, apellidado hijo de Sira, sabiduría de Simón, hijo de Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirá. Bueno, ahí está prácticamente la firma, si ustedes se fijan. Eso no lo van a encontrar, solo lo van a encontrar en las cartas de Pablo, pero porque son cartas. Pero en las cartas de Pablo, Pablo va a dar pequeñas informaciones de su vida. Eso se llaman datos biográficos. Pero aquí, en el prólogo, pues ustedes van a encontrar muchos datos que dicen quién era el personaje que escribió eso. Esa es una característica, la del prólogo. Y si no leen las notas de pie de página, le dice exactamente lo que les estoy diciendo. Muy pocos libros del Antiguo Testamento cuentan con una información tan explícita de la totalidad de la obra, como lo encontramos aquí. Estas líneas, o sea, las del prólogo, escritas por el traductor del libro del hebreo, fíjense, este libro estaba en hebreo y fue traducido al griego. Nos informan varias cosas, y aquí están los numerales que uno tiene que tomar en cuenta de lo que el libro indica. Primero, los motivos que tuvo para escribirse. Y ahí dice para qué se escribió. Para que los lectores aprendan y puedan ayudar a los de afuera. O sea, es algo, y realmente la palabra misa es eso. Lo que ustedes escucharon aquí o lo que ustedes vivieron aquí, vayan a vivirlo afuera. Es una tristeza que cuando uno pregunta, mire, ¿cuál fue el evangelio de hoy? Ay, quedan así, ¿verdad? Ya ni se acuerdan y salieron, pues, y es para irlo a vivir afuera. Bueno, pues esto es esa idea, para que lo que lean es para que lo vivan afuera. Ese es el motivo. Luego dice el autor. ¿Quién es el autor? Dice, mi abuelo, Jesús. O sea, y ahí pues ya saben ustedes que es la sabiduría de un abuelo. Jesús. Este Jesús, luego ahí hay una cita, 50:27, es hijo de un tal Eleazar. Eso lo vimos allá, ahorita lo que le acabamos de leer, al final, que les dije que era la firma. Entonces, define quién es él, ¿verdad? Y dice que es hijo de ese Jesús, de Ben Sirá, de Jerusalén. Y las fuentes que inspiraron al autor, ¿cuáles fueron las fuentes? Pues lo que nos tiene que inspirar a nosotros también. Pues el Decálogo, los profetas y los restantes libros paternos, o sea, los de la Escritura. ¿Y por qué lo escribió? Bueno, los motivos y destinatarios de la traducción al griego, ayudar a los judíos que estaban dispersos, o sea, que habían salido de Palestina por distintas razones y estaban en la diáspora. Por eso se había traducido. Este libro tuvo un problema porque no entró al canon inmediatamente. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que esto se pone por escrito, así como lo tenemos nosotros. Bueno, nosotros lo tenemos en español, ¿verdad? Pero originalmente en griego, unos 150 o algo así, 132 dice aquí, años antes de Jesús. O sea que ya estaba Roma en todo su apogeo por todos lados, ya habían pasado todos aquellos imperios, los griegos, los persas, los babilonios, los sirios, los asirios. Ya después de los griegos fueron los asmoneos, todos ellos, y ya pues casi que encontramos pues lo que Jesús vivió. Esa es como la importancia de este libro, porque son las enseñanzas. Empieza el capítulo 1 con lo que hemos estado viendo como hilo conductor. La sabiduría más importante es el temor de Dios. Y entonces ahí va desarrollado, pero luego si ustedes van hojeando el libro, se van a fijar que hay como temas.
la sabiduría de la paciencia, de la sinceridad, de la paciencia, la confianza y va dando como distintos temas para que nosotros vayamos enriqueciendo como nuestra vida, ¿verdad? En relación a la timidez, quiénes son los falsos seguidores, hay proverbios también. Entonces se van a dar cuenta que igual que proverbios o que los libros que estamos viendo en los sapienciales, pues hay una gran mezcla de sabiduría, no solo de Israel, sino de todos los lugares, y lo que busca básicamente es tal vez no elevación, sería pues ya lo que vamos descubriendo en la escritura es que Dios nos hizo bien, nos hizo bien hechos, somos su creación, no hay nada malo, pero como nuestras tendencias, Pablo va a decir eso, nuestra concupiscencia, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones que se van desarrollando por circunstancias, por situaciones que se dan en la historia, pues como que nos vamos siguiendo más para la tierra, como que vamos bajando el nivel de humanidad. Bueno, pues este es como un manual que luego Jesús lo va a aplicar como una forma de vida, porque luego aquí dice que es para vivirlo, no es para tenerlo en la memoria, es para ponerlo en práctica, para subir ese nivel humano que por libre albedrío, por la libertad que Dios nos da, pues como que nosotros abajamos esa realidad, ese proyecto de Dios creador, magnífico en su obra, pero que nos ha dado la libertad. Y en esa libertad, de acuerdo a las circunstancias y las situaciones de la vida, pues nosotros como que nos dejamos ir así resbaladitos en cada situación. Entonces, tanto el amor de Dios, tanto amó Dios al mundo que se encarna por nosotros, pues ¿para qué es? ¿Con qué motivo? Para salvarnos, pero ¿cómo nos salva? Es justamente elevando esa humanidad, y estos son como manuales para ir elevando la humanidad, para ir encontrando ese temor de Dios si no lo tenemos, esa manera de vivir relacionados con los demás, no vivir tan satisfechos por la forma como vivimos y los demás no. En fin, hay mucha forma aquí para que ustedes lean. Y yo les puse, no sé si ya vieron, no sé si logran ver cuando yo les dejo la tarea. Si ustedes logran ver lo que en el portal está eso puesto, ¿sí? ¿Lo logran ver? Sí, Sí, licenciada. licenciada, Sí, sí lo vemos. Ok. Entonces, nuevamente están las citas que les puse para encontrar, porque de todos los temas, pues hay muchos que se repiten y otros que uno puede ir como pues no pues evadiendo, sino que encontrando las claves de lectura que vamos teniendo el sentido teológico del libro y el motivo que, por el que se escribió. Entonces van a encontrar aquí, ya en este material que estamos compartiendo, por qué se llama eclesiástico. ¿Y por qué les repito tanto esto? Porque eclesiastés y eclesiástico se parece mucho y la gente lo confunde. Pero ya se fijaron que el otro eclesiastés habla de él, cogele, él. Entonces, ya ahí vemos un tema que es el predicador, lo que hay que predicar, en lo que hay que hacer énfasis en la realidad de la vida. Y lo que decía Hebreos, lo que repite Juan Pablo II, pues no pensar que esta vida es para quedarnos aquí eternamente. Ahora aquí ya leímos la introducción, el eclesiástico o Siráside. Pues ¿de dónde sale ese nombre? Pues aparece justamente porque lo define aquí en su libro, las enseñanzas, ¿verdad? De dónde la sacó y entonces, ¿y quién es él? Al final, pues está como la firma, decíamos, por eso se da ese nombre. También otros le dan ese nombre Siracides.
habla de que este libro del Antiguo Testamento es el único que lleva la firma del autor. Bueno, era lo que estábamos diciendo y que lo vemos en la propia Biblia. Y es Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirac. Y que fue escriba y maestro, hombre culto y acomodado. Y que el libro fue escrito alrededor del año 180, 70 antes de Cristo, 180, 170, ¿verdad? Y originalmente en hebreo. Sin embargo, si ustedes leen un poquito, se van a dar cuenta que en la Torá hebrea, este libro no se encuentra. Sin embargo, con trabajos arqueológicos se han encontrado pequeños residuos de papiros y pergaminos que contienen el original hebreo. Y por eso muchas veces estos textos a veces no están en las Biblias protestantes, porque luego se tradujeron, lo que quedó fue el libro traducido al griego. Y ahí explica por qué se hizo, ¿verdad? En el prólogo, pues para ayudar a la gente que era judía, pero que ya se había quedado en la cultura griega. ¿Y por qué? Pues aquí entra el contexto histórico, 180-70, los griegos habían estado pues más o menos entre el 300 y 200, y había con Alejandro Magno todo eso, después de los persas, y entonces obviamente lo que pasa es que cuando suceden los exilios o los imperios llegan a estar invadiendo una nación, muchos se quieren quedar en ese lugar del exilio y ya no regresan, ¿verdad? A su país natal. Hoy daban una noticia de que Irak había, bueno, que Estados Unidos estaba liberando a 5 personas de Irak, me parece, y creo que 2 o 3 decidieron quedarse en Estados Unidos. Y bueno, es algo parecido ahí. Muchos se habían quedado ya en Grecia, entonces por eso se ve la necesidad de traducir el libro. Y bueno, ya lo demás ustedes lo van a encontrar, aquí tienen, no, porque eso ya es lo que nos tocará para las próximas, pero ustedes van a ir encontrando todo esto. Pero primero irlo leyendo, como siempre, con la introducción del libro, con las notas de página, de pie de página, con las citas que se dieron, e ir encontrando, ahí les puse lo que yo necesito que ustedes vayan encontrando de ese libro. Si les cuesta verlo, se los leo así rapidito porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, permítanme. Está en la teología que necesito que busquen en las citas. Pues primero es cuál es la característica de la sabiduría, o sea, el semblante de la sabiduría. En qué consiste realmente la sabiduría como temor de Dios y cómo lo encontramos en la Torá. La Torá son los escritos de ellos. Luego, ¿qué tipo de humanidad presenta el Siráside? O sea, cuando habla de antropología, está hablando de la humanidad que presenta, cómo es la humanidad que presenta el Siráside. Luego, cómo es el humanismo que desarrolla este libro. Y luego, al final, cómo es la sabiduría del pueblo de Israel con las tradiciones que van desarrollándose en todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa a nosotros, que todos estos libros aterricen en el Nuevo Testamento para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí tenemos 4 minutos. ¿Nada? Solo que después de, digamos, en el Nuevo Testamento dice que sí hay referencias al libro de Siráside, ¿verdad? En las cartas de San Pablo y Santiago. Sí. Del cual. Sí, Fue, que él sí hay, y esas ya saben dónde las encuentran, ¿verdad? Son las concordancias que están al margen.
Entonces, y a veces en las notas de pie de página aparecen algunas concordancias, pero si están escritas al margen, no les va a aparecer esas concordancias. De hecho, se recuerdan que en la próxima clase que vamos a tener, está un poco ese ejercicio. No sé si ustedes hicieron así el trabajo, pero se recuerdan que tenían que leer el capítulo 24 de La Peste. Sí. ¿Sí? Sí, de Sí, licenciada. Eso es para libros históricos. Ese es para dentro de un ratito porque nos Sí. quedan 3 minutos para que... Ahora. Pero quiero que Sí, se sí, fijen sí. en algo por si no lo hicieron, que traten de hacerlo en estos 10 minutos. ¿Qué cosa? Está el 24 y ustedes tenían que interpretar cómo es que Dios incita a David a que haga un censo y luego lo castiga. Esa era la pregunta de base, ¿verdad? ah, ¿Y qué hicieron para dar esa respuesta? pues, ¿Encontraron la respuesta o no la encontraron? decía que leyéramos un poquito antes de esa cita para encontrar el sentido. Y aparentemente lo que pasaba era que los censos como que no eran algo aceptado por Dios que se hiciera. Pues no eran por el hombre. Como Rolando me lo explicó. Explícame, ¿no? Okay. Va, está bien, pero alguien que hizo algo más de eso está bien, pero había que hacer algo más para encontrar la respuesta. Quiero ver si lo hicieron, para que si no lo hagan, no lo hicieron, que lo hagan en los 10 minutos. No, Bien. nadie más hizo otra cosa para encontrar esa respuesta. No, la verdad no. Nadie Sí. leyó Crónicas. Ah, bueno, eso quiere decir que no leyeron ni las notas de pie de página, ni leyeron las concordancias. De los Porque reyes, ¿Ah? de Samuel de la cosa. Bueno, traten de buscar ahí, traten de buscar, les voy a ayudar para que lo hagan ahorita. Traten de buscar Primera de Crónicas, capítulo 21, para ver si encuentran la respuesta ahí. Queda un minuto para que se termine, entonces, esa es la otra clase, esa no es la de ahorita, ¿verdad? Pero para que aprovechen el tiempo y Sí. para que saquen buena nota en ese trabajo que van a compartir en la otra sesión. Primera de Muy Crónicas. bien, licenciada. Primera de Crónicas, capítulo 21. Ustedes primero miren si en su libro, en su Biblia, tienen las concordancias. Fíjense en eso. Si las tienen, la pregunta es ¿por qué no las leyeron? Ay, Y si le dieron una interpretación solo desde su punto de vista, está malo. Okay. Entonces, ya ahí tienen 0 en la próxima clase. Ay, no. Hay que hacer una lectura. Bueno, ya en un momentito se apaga, quedan 10 minutos y entramos a la otra clase. Si tienen dudas, preguntas, tienen un momentito ya porque se va a apagar. Se va a acabar. Mejor esperamos la otra. Bueno, pues entonces a leer. Crónicas. Primera de Crónicas, que es la que nos toca para la otra semana, pero ya era una manera de conectar, para que vean que están conectadas todos los libros.